Invitamos ahora a Carlos Augusto Riasco Sánchez de la Universidad del Valle. La ponencia de él se llama Propuesta metodológica de valoración de licencias de software de sistematización de procesos contables, aplicado a las actividades contables de registro de las compras. Perdón, ¿alguien me ayuda para...? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Augusto Riasco Sánchez, soy contador público de la Universidad del Valle. El objetivo de esta presentación es dar una idea general de la propuesta metodológica de valoración de licencias de software, la cual se fundamenta en los criterios generales expuestos por la NIC 38 en cuanto al concepto, identificación y reconocimiento de activos intangibles. Sin embargo, se amplía el alcance de la propuesta al vincular los preceptos del modelo Intellectus, en donde basado en la identificación de variables como el valor en libros, los beneficios generales, tales como disminución del riesgo, reducción del costo y el aprendizaje, inferimos el valor de la licencia. Bueno, no obstante, antes de entrar en detalle con la propuesta, es necesario definir conceptualmente el intangible, por lo cual la licencia de uso de software de sistematización de procesos contables se entiende como la cesión de los derechos de utilización de un programa que permite a los usuarios la sistematización de una serie de etapas sucesivas del ciclo contable, cuyo objetivo es transformar datos contables en informes contables y su almacenamiento. Ahora, una vez definido, para ser reconocido como activo intangible, tiene que responder a unos criterios de definición de activo intangible. Uno de ellos es que sea un no monetario, que su valor no afecte su valor adquisitivo, lo cual no genera resultado por inflación y no tiene un valor nominal fijo. Otro concepto es, como intangible, no debe tener apariencia física. El otro concepto es que sea identificable, que pueda ser separable en sí mismo, que no esté sujeto a o dependa de otra cosa para ser vendido, arrendado, explotado o intercambiado. El otro concepto es que surge de derechos contractuales o derechos de tipo legal, en este caso las licencias. Para reconocerse como activo intangible, debe ser probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la empresa y que el costo del activo pueda ser medido fiablemente. Aquí en el concepto de beneficios económicos quise concentrar y enfocar mi propuesta, porque ¿cómo reconocer esos beneficios? Entonces, entramos a la construcción de la ecuación. Esa construcción de la ecuación viene de la propuesta de Ayuso, en la cual él dice que el valor de la empresa es igual al valor en libros más el valor no registrado. Eso me hace pensar que cada uno de los elementos que conforman ese valor de la empresa puede ser
puede ser entendido bajo esa misma relación. Y por consiguiente, el valor de los intangibles debe ser igual al valor que tenemos en libros más el valor no registrado. ¿Qué no registramos? Esos beneficios de los que habla Ani. Entonces, ¿cómo identificar esos beneficios? Bajo la estructura del modelo Intellectus y las relaciones inmersas en sus componentes. El capital humano, capital operacional, capital tecnológico, capital social y capital de negocio. Y llegamos a la conclusión de que una licencia de software de sistematización, una licencia de uso de software de sistematización de procesos contables es igual al valor generado por la disminución del costo, del valor generado de la reducción de costos de aseguramiento de información más el valor libre. Estos dos primeros serían los beneficios de la utilización de la licencia de software. ¿Por qué el modelo Intellectus? El modelo Intellectus es rico en la manera en cómo muestra las relaciones que hay en cada uno de los componentes del capital intelectual. El modelo Intellectus me presenta una dinámica donde el valor presente siempre va a ser menor al valor futuro de los intangibles, puesto que hay un factor dinamizador que genera y crea valor. Esta estructura está compuesta por 4 factores: los componentes, los elementos, las variables y los indicadores. Los elementos son ese conjunto, ese grupo homogéneo de activos intangibles que busco reconocer en la organización. Las variables son cómo voy a medir ese elemento y el indicador es la unidad de medida de esa variable. Ahora, ¿cómo estructuro ese fundamento del Intellectus a la propuesta? Entonces, como activo intangible, la licencia de software de sistematización de procesos contables tendría 3 variables: el costo, el riesgo y el aprendizaje. El costo, el indicador o la unidad de medida para medir el costo sería la disminución del riesgo por la utilización, al comparar la utilización de la licencia. La disminución del costo, al igual que la disminución del riesgo, saldría de esa misma relación, la comparación de la utilización de la licencia. El aprendizaje generado es un valor diferencial del cual hablaré más adelante. Y por último, el valor en libros, que es lo que ya tenemos contablemente. ¿Cómo determinaremos los beneficios? A través de 2 metodologías. Para el riesgo utilizaremos una metodología de valoración cualitativa, la cual sugiere que de acuerdo a una relación entre el impacto y la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia, vamos a valorar los niveles de riesgo. Entonces, presentamos en este caso riesgo de integridad de la información, riesgo de relación, riesgo de acceso y riesgo de utilidad. No haré mucho hincapié en explicar cómo llegar al riesgo, porque la idea es presentar la idea general de cada uno de los pasos para llegar al valor de la licencia. Y por último, los costos, que sería identificar las actividades en la utilización de la licencia, identificar los costos de las actividades, fijar los generadores de costo, asignar los costos de las actividades y por último, agrupar los costos. Por el comportamiento del valor generado. Bueno, en este caso es comportamiento de los beneficios en el tiempo y no del valor presente de los beneficios generados. La línea roja es cómo se va presentando el valor que va generando los beneficios durante el tiempo. Cada vez que veo esta gráfica, me acuerdo de una de las críticas que me hizo un compañero acerca de este sistema, porque lo que estaba haciendo es generar valor a la licencia, y la licencia al final de la vida útil, al final del tiempo de la licencia, tendría que ser 0, como lo indica el valor neto en libros, que es la línea verde. Entonces estaba fallando en la dinámica de la licencia.
en la dinámica de su vida útil. Y por consiguiente, mi fórmula, que es la línea azul, al final de la vida útil, iba a tener un valor inflado del valor de la licencia. Por lo cual era necesario amortizar los beneficios generados. Y para ello se construyó una amortización del valor generado. Este método de amortización lo que busca es ir amortizando, ir encontrando la cuota de amortización de acuerdo a los beneficios que vamos encontrando. Y por lo cual, si esos beneficios son constantes a través del tiempo, por ejemplo en este caso son 5 años, el método de amortización va a generar que al final de los 5 años la cuota de amortización me va a sumar igual a los beneficios generados. Cuando los beneficios son constantes, el valor amortizado va a ser igual al valor de los beneficios. El problema es que la hipótesis de esta propuesta es que nunca van a ser iguales nunca van a ser iguales porque los beneficios son crecientes, porque se espera un aprendizaje individual de la utilización de la licencia. Entonces, el usuario, la persona que está en interfaz con la licencia de software, va a adquirir una experiencia a través del tiempo y cada vez los beneficios por disminución en el costo de utilización van a ser menores. Y me va a quedar una brecha entre el valor de los beneficios generados y el valor amortizado bajo esa propuesta de amortización. Esa brecha entre el valor generado y el valor amortizado es lo que vamos a denominar el reconocimiento del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no hay un aprendizaje, el valor generado por los beneficios va a ser igual a la amortización. Ahora, una vez propuesto cada uno de los elementos para llegar a la metodología, encontramos la ecuación, que es el valor presente neto de los beneficios generados menos la metodología de amortización planteada más el valor en libros, que es el costo histórico menos las amortizaciones. De esta forma, tendríamos la ecuación para partir. La metodología consta de 12 pasos, el cual consiste en comparar los costos de utilización de un estado cero, el cual sería comprendido por la utilización de una licencia anterior o una licencia A contra una licencia B. Entonces el estado cero sería, por ejemplo, en una empresa que no tengan una licencia, serían todos los costos de contabilización o los procesos que deben llevar para la sistematización o la realización de sus tareas contables. Ese sería el estado cero y que haría de la brecha entre el valor de utilizar una licencia con el de no utilizarlo mucho mayor. Entonces, ese estado cero estaría definido por la utilización de una licencia inicial. El estado 1 sería la utilización durante el primer periodo de la nueva licencia y la licencia a medir. El primer paso entonces son determinar los costos y los riesgos del estado cero. Como ven, esta valoración cualitativa del riesgo lo que integra es dar unas calificaciones a los riesgos presentes y de acuerdo a la calidad y a la efectividad de la gestión sobre esos riesgos le damos una puntuación. Eso nos va a generar un riesgo residual que en este caso es una valoración preliminar del riesgo en la organización. La idea sería, como esta es una propuesta flexible, es que de alguna forma cuando el riesgo sea relevante dentro de esa propuesta o dentro de la empresa donde se va a utilizar, entonces se debe utilizar